Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Tenga la bondad de sentarse, hermanos. Muy buenos días. ¿Cómo han estado? ¿Contentos? Claro que sí, contentos, bendecidos por todas las cosas bonitas que el Señor nos ha regalado y por todas las muestras de su amor y de su cariño. Algunas personas me han preguntado: Padre, ¿cómo hago para escuchar la emisora que usted dirige en Colombia? Que es una emisora carismática, las 24 horas del día, y se llama emisora Minuto de Dios. Aunque se llama Minuto de Dios, se escucha a las 24 horas del día. Si quiere después en el descanso, o si puede escribir, usted busca en su teléfono, en su Android o en su iPhone, busca emisoras Minuto de Dios, así como suena, emisoras Minuto de Dios. Y es una aplicación gratuita. Yo sé que a los latinos no nos gusta lo gratuito, nos gusta pagar por todo, pero esa aplicación es gratuita y ahí están las 4 emisoras que tenemos en Colombia, 24 horas al día. Hay una en Bogotá, que es la capital, Medellín, que es la segunda ciudad, Barranquilla y Cartagena. Yo dirijo la de Barranquilla, así que no pueden escuchar las otras porque no es la que yo dirijo, Tienen que escuchar solamente esa. Así que busquen su aplicación más tarde, en el descanso, si quieren lo anota, o algunas personas lo pueden hacer ya mismo. Emisoras Minuto de Dios. También, como les decía, estoy en Facebook y en Instagram como @Padre John Mario, y tengo un canal en YouTube, Padre John Mario Montoya. En Facebook y en Instagram como @Padre John Mario, y tengo un canal en YouTube, Padre John Mario Montoya. Hay personas que dicen que las redes sociales son malas. Yo creo que no son malas. Ya el mismo Jesús decía que lo malo no es lo que entra, sino lo que sale. Y gracias a las redes sociales, durante los confinamientos de la pandemia, pudimos vivir espiritualmente muchas cosas. Yo jamás olvidaré, no sé si ustedes lo vieron, esa bendición Urbi et Orbi del Papa Francisco, con la plaza de San Pedro vacía y el Papa orando por toda la humanidad. Y yo creo que esa oración encontró eco en Dios, porque se pudo descubrir, por ejemplo, una vacuna después de un año. Antes la humanidad se demoraba 10 años para fabricar una vacuna, y en un año se fabricó una vacuna. Y gracias a esa vacuna, muchos como yo, que nos dio COVID, no la pasamos mal. Porque a mí me dio COVID hace 1 año y medio y yo ya tenía mis 2 primeras vacunas. Y gracias a que ya tenía esas 2 vacunas, me fue bien. Fueron las 2 semanas más bonitas que yo he tenido en los últimos 5 años de mi vida, donde pude leer los libros que tenía represados por leer. Escribí un nuevo libro, que fue uno que publiqué y que ayer algunos de ustedes adquirieron. Me dediqué esos días a escribir un nuevo libro y me tocó hacer testamento, no porque yo tenga dinero, sino porque en mi comunidad nos piden que hagamos testamento de si uno puede tener un auto, algo que le da a la familia, en fin, o gente que es generosa en muchos lugares. Y fue tan bonito hacer ese testamento, ¿saben? Porque me di cuenta que la vida es tan simple, hermanos.
que la vida es tan simple y que hoy somos y mañana no, y que uno se gasta la vida atesorando y que uno se pasa la vida recogiendo cosas, y que tal vez no debíamos recoger cosas sino experiencias, y no debíamos acumular cosas sino experiencias, y que tal vez a veces uno se demora para pedir perdón o para decirle a una persona que la ama, y cuando ya lo vas a hacer, ya no, ya para qué, aunque siempre sirve. Así que hacer ese testamento para mí fue como una manera de decir, oye, pon tus objetivos en lo principal, no te desgastes en lo que no es fundamental. Así que yo por eso creo que las redes sociales son una bendición y que debíamos utilizarlas inclusive un poco más para evangelizar. Bueno, sobre esto volveré quizás un poco después, pero algunas personas me preguntan, padre, ¿y ustedes cómo hacen para tener 4 estaciones de radio prendidas las 24 horas del día evangelizando, donde solamente el 12% del sostenimiento de esas emisoras se hace con publicidad? El otro 88% se hace con los donativos de la gente que escucha la emisora. Y es que a veces nosotros los católicos no tenemos cosas mejores porque no compartimos. De eso les voy a hablar enseguida, porque me han pedido mis hermanos que les hable de la Eucaristía. ¿Que les hable de qué? De la Eucaristía, de la misa. Y me emocionó tanto cuando me dijeron, padre, háblanos de la Eucaristía, porque todos nosotros vamos los domingos a misa, y muchos, si podemos ir en otros momentos, vamos, pero a veces no sabemos la riqueza de la misa, a veces no sabemos el valor de la Eucaristía, a veces no sabemos por qué estoy viviendo, celebrando, disfrutando la Eucaristía. Yo les voy a decir 4 cosas de la Eucaristía. ¿Cuántas cosas? A ver, díganlas con los dedos. ¿Cuántas cosas? 4. Porque a veces uno habla y habla y habla, y si no tenemos un orden, después uno le pregunta a la gente, ay, ¿de qué habló el padre ayer? Ay, habló tan bonito. ¿Pero qué dijo? Ay, no, todo fue tan bonito. Pero dime de qué habló. Ay, yo no sé, pero fue muy bonito. Y a veces nosotros nos parece que todo lo que dijo el predicador fue tan bonito, pero ni siquiera sabemos de qué habló. Ni siquiera sabemos de qué habló. Entonces, les voy a hablar de 4 cosas de la Eucaristía. ¿Cuántas? 4. ¿Cuántas? 4. Primera, la Eucaristía es la oración perfecta. Segunda, la Eucaristía es carismática. Tercera, la Eucaristía es sanadora. Y cuarta, la Eucaristía es la fiesta de la fraternidad. Primera, la Eucaristía es la oración perfecta. Segunda, la Eucaristía es carismática. Tercera, la Eucaristía es sanadora. Y cuarta, la Eucaristía es la fiesta de la fraternidad. Así que cuando ustedes les digan, ¿de qué les habló el padre John Mario Montoya de Colombia? Ustedes van a decir, él nos habló de 4 cosas de la Eucaristía. Ah, entonces usted sí entendió. Entonces usted sí captó. Mire, vamos a decir cuántas cosas de la Eucaristía. A ver con los dedos. ¿Cuántas? A ver los de allá. Y a ver los ángeles de blanco de arriba. ¿Cuántas? No, esas no desayunaron, ni comieron, ni nada. Les voy a decir 4 cosas de la Eucaristía. Primera, la Eucaristía, mis hermanos, es la oración perfecta.
La oración perfecta. Y yo diría que la Eucaristía es la oración perfecta por dos realidades. Primera, porque la Eucaristía resume todas las oraciones. En la Santa Misa se viven, se resumen todas las oraciones, todos los momentos de oración. Se pide perdón, se da gracias, se adora, se va a la misión. Y es que la Eucaristía resume todas las oraciones. Primero, en la Eucaristía se pide perdón. Al comienzo de toda misa se pide perdón. Lo que pasa es que a veces los sacerdotes hacemos una cosa que a mí me parece que no ayuda mucho a esto. Porque a veces los sacerdotes decimos: hermanos, arrepintámonos de nuestros pecados. Yo confieso inmediatamente. Y no le da a uno tiempo ni de pensar, no le da tiempo a uno ni de pedir perdón, no le da tiempo a uno ni de qué voy a pedir perdón. Pero la Eucaristía, la primera parte de la Eucaristía es perdonar, pedir perdón al Señor. A veces ustedes y yo, me llama la atención que hay gente que le dice a uno: Padre, como me sucedió una vez con una chica que era detrás de mí en el evento: necesito confesarme. Y hasta que al final yo le dije: bueno, ¿de qué quieres confesarte? Y yo le pregunté: ¿cuánto hace que no te confiesas? Y me dice: hace 8 días. Y yo: ¿cómo? 8 días. Y porque para mucha gente la confesión es como, porque yo digo que este cuellito blanco que tengo aquí puesto, que creo que el que inventó este cuellito tiene que estar en el purgatorio. Porque ustedes no saben lo incómodo que es esto. Esto le aprieta a uno esto es una cosa. Yo digo, el que inventó esto, Señor, ese sí, dale el purgatorio eterno. Pero la gente, si yo estoy en el pasillo así, la gente: buenas tardes, ¿cómo está usted? Hasta algunos me dirán: padre, hola, ¿cómo está? Saludan. Si yo me pongo esto, ahí mismo la gente le dice a uno: ay, padre, me duele. Algo le duele. Este plástico causa dolor. Este plástico causa dolor. Porque si yo no lo tengo, no le dicen a uno nada. Es que ni lo saludan. Pero si uno se pone esto, inmediatamente algo les duele. Algo hay: ay, padre, me duele. Pues esa muchacha me dijo: padre, yo necesito confesarme. ¿Cuánto hace que no te confiesas? Y ella me dice: hace 8 días. Y le digo: ¿y de qué quieres confesarte? Y me dijo esto: padre, yo me acuso de que tuve un aborto. Y yo le dije: oye, ¿y hace cuánto? Hace 8 días te perdonaron de eso. Sí, padre. Y entonces en 8 días tuviste relaciones sexuales, concebiste y abortaste. En 8 días hiciste todo eso. Eres un fenómeno, le dije yo. Eres un fenómeno. Debías estar en los récord Guinness porque eres un fenómeno. En 8 días lo haces, en 8 días crece y en 8 días lo abortas. No, padre, eso fue hace mucho tiempo. No, padre, ya de eso me perdonaron. Y si te perdonaron de eso, ¿para qué vuelves a pedir perdón? A veces le dicen a uno personas de 70, 80, 90 años, hacen la fila para confesarse con uno y le dicen: padre, yo quiero hacer una confesión de toda la vida. Y yo digo: Dios mío, me tiemblan las piernas. Yo digo: Dios mío, esta señora de 90 años va a hacer una confesión de toda la vida. Se va a acabar el congreso y yo todavía confesando a esta.
Porque tenemos la manía de que, hey, si ya algo te lo perdonaron, ¿para qué vuelves a pedir perdón de eso? Y la Eucaristía, al principio de la Eucaristía, se pide perdón. Se pide perdón. Perdón de esas fallas que no son graves, de esos pecados que llamamos veniales, de esos pecados que llamamos sencillos. Y entonces, mi hermano, la Eucaristía es la oración perfecta porque contiene todas las otras oraciones. Perdón. Pero la Eucaristía es sobre todo una oración. Eucaristía es una palabra en griego. Y esa palabra en griego, eucharis, significa acción de gracias. Mis hermanos, la Eucaristía es una acción de gracias. Es una acción de gracias. La Eucaristía es para agradecer. No es para pedir. Es para agradecer. Cuando nosotros decimos Eucaristía, estamos diciendo acción de gracias. Voy a ir a la Eucaristía, estamos diciendo voy a ir a agradecer. Voy a ir a dar gracias. Voy a agradecer. Porque es que, mis hermanos, yo no entiendo por qué el pueblo de Dios se volvió un pueblo que todos parecemos corderitos. El pueblo de Dios se volvió corderitos. Todo el tiempo es: Señor, ayúdame. Señor, protégeme. Señor, sáname. Y nos volvimos corderos. A toda hora pida, 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 pida. Y nos hemos vuelto limosneros delante de Dios. A toda hora pidiendo. A toda hora pidiendo. Y mis hermanos, la Eucaristía no es para pedir, es para agradecer. Es una acción de gracias. Y es la acción de gracias que nosotros le damos al Padre por habernos dado a su Hijo Jesucristo. Esa es la mayor acción de gracias. Así que cuando tú y yo vamos a celebrar la misa, lo que nosotros deberíamos decir es: no que quiero pedir, sino que quiero agradecer. Cuando nosotros vamos a iniciar la Eucaristía, no deberíamos decirnos tanto qué necesito, sino qué se me ha dado. Porque el que siempre pide ve lo que le falta. El que siempre agradece ve lo que tiene. Y nos hemos vuelto un pueblo pedigüeño. Un pueblo pedigüeño. Un pueblo que nunca agradece. Nunca agradece. Siempre estamos pidiendo. Y nos hemos vuelto limosneros. Siempre pidiendo. Hey, la Eucaristía es para agradecer. Agradece que estás vivo. Agradece que estás viva. Yo les contaba a ustedes que cuando yo salí del COVID, el primer día que salí yo era feliz. Estoy vivo. Dios me ha dado la posibilidad de salir con vida. Eso es un regalo. Eso es una bendición. Agradece más y quéjate menos. Está comprobado que las personas que siempre se quejan se arrugan más. Los que siempre se quejan sufren de más enfermedades, porque hay gente especializada en quejarse. Hay gente que uno la ve venir y ahí uno dice: ahí viene doña Quejas. Siempre se queja. Nunca nada le gusta. Nunca nada le gusta. Amanece el día haciendo sol. ¡Ay, qué calor! Voy a sudar. Se me va a correr el maquillaje.
Amanece lloviendo, se me van a ensuciar los zapatos, me voy a despeinar. Nunca nada te tiene contento. Nunca nada te tiene contenta. Siempre estás renegando. Y mis hermanos, la Eucaristía es para agradecer. Aún cuando tú y yo vamos a mandar a decir la misa de quinceañera de nuestra hija, es para dar gracias a Dios porque nos ha regalado una hija. Es para darle gracias a Dios porque nos ha regalado una hija que va creciendo. Cuando yo ofrezco la misa por un difunto, sobre todo es para darle gracias a Dios por haberme regalado esa persona. Y a lo mejor algunos dirán, gracias Señor por habértela llevado. La Eucaristía es para agradecer, para dar gracias. Cuando tú vienes con tu esposo, tu esposa, tus hijos a la misa, mi hermano, mi hermana, lo que se deberían decir es, ¿y hoy qué vamos a agradecer? No, hoy qué vamos a pedir, sino hoy qué vamos a agradecer. Agradece más y serás más feliz. Agradece más y te enfermarás menos. Agradece más y serás una persona más plena. Agradece más y serás una persona más tranquila. La Eucaristía es la oración más plena porque la Eucaristía resume todas las otras oraciones. Se pide perdón, se da gracias, pero también se intercede, se suplica, se ruega. Después de la homilía pedimos por el Papa, por los gobernantes, por los dirigentes, por los enfermos, por los necesitados. En la Eucaristía hacemos oración de intercesión los unos por los otros. Así que mis hermanos, la Eucaristía es un compendio de oración. Se adora cuando consagramos el pan y el vino. Nuestra actitud debería ser de adorar al Señor, de adorarlo a Él presente, de adorarlo a Él entre nosotros. Y luego la Eucaristía es la fuerza para seguir adelante en la vida. Por lo tanto, mis hermanos, la Eucaristía es un resumen de todas las oraciones. Cuando tú vas a la Eucaristía, pides perdón, agradeces, adoras, pides, suplicas, intercedes. No es lo mismo la Eucaristía que un grupo de oración. Tiene más valor siempre la Eucaristía. Tiene más valor siempre la presencia real del Señor. Así, mis hermanos, que la Eucaristía es valiosa porque es un compendio de oración. Que a veces nosotros los mismos sacerdotes la celebramos un poquito afanados o que no ayudamos al pueblo de Dios a vivir todos esos momentos, es otro problema. Pero cuando hay perdón es para perdonar, cuando hay acción de gracias es para agradecer, cuando hay adoración es para adorar, cuando hay súplica es para suplicar. Así que la Eucaristía, mis hermanos, es un compendio de oración. Pero en segundo lugar, ¿cuántos puntos les iba a hablar? ¿Cuántos puntos? Primero, la Eucaristía es un compendio de oración. Segundo, la Eucaristía es carismática. ¿Qué significa carismático? Porque a veces nosotros creemos que carismático es levantar los brazos. También en el estadio los levantan y no son carismáticos. A veces pensamos que ser carismático es saltar mucho. Y también en el parque la gente salta mucho
y no es carismática. A veces creemos que ser carismático es hablar en lenguas. Y no es lo más importante de la renovación carismática, hablar en lenguas. Recuerdo que una vez estábamos en un seminario de vida en el Espíritu y estábamos orando en un oratorio muy bello, muy bonito. Y había siempre una chica que quería recibir el don de lenguas. Ella no quería otro don, ella quería era orar en lenguas. Y a veces hacía ejercicios, decía voy a torcer la boca a ver si eso, a ver si así oro en lenguas. Nada. Hicimos una oración imponiéndonos las manos los unos a los otros, pero era así, había como un tapete así y estaba bien bonita esa capilla, ese oratorio. Pero como hay carismáticos que no solamente le imponen a uno las manos, ahorita la hermana le daba como miedo imponerme las manos. Yo no sé por qué les da miedo imponerle las manos al sacerdote. También el sacerdote necesita oración. Eso no es pecado que le pongan a uno la mano para orar. Pero como hay carismáticos que no solamente le imponen a uno las manos, sino que también le imponen a uno las rodillas, y lo aplastan ahí, y es uno debajo de ellos y orando las manos. Pues empezamos a orar por esta muchacha que se llamaba o se llama Esther. Y empezamos a orar todos por ella, y algunos le aplastaban contra el tapete y así, y empezó ella a hacer así, y todo el mundo, gloria a Dios, por fin Esther empezó a hablar en lenguas, gloria a Dios. Y ella dijo, ¿cuál hablar en lenguas si me estoy comiendo este tapete? Y hay gente que tiene una obsesión con el don de lenguas. Ser carismático es mucho más. Ser carismático es mucho más que eso. Entonces ustedes me dicen, Padre John Mario, entonces ¿qué es ser carismático? ¿Es buscar los carismas del Señor? Sí y no. Porque unos carismas pueden manifestarse en un tiempo, otros en... Ser carismático, mis hermanos, es estar lleno del Espíritu Santo. Eso es ser carismático, no es otra cosa. Cuando a usted le dicen fraternidad, es el cuarto punto que le voy a hablar. Muy bien, se nota que está poniendo atención. Dale, Señor, el descanso eterno. Bien. Resulta, mis hermanos, ¿qué les estaba diciendo? Ser carismático. Ser carismático, mis hermanos, es hacer una sola súplica. Ven, Espíritu Santo. Eso es ser carismático. No ser devoto al Espíritu Santo, sino dejarse guiar, dejarse conducir, dejarse animar, dejarse mover por el Espíritu Santo. Eso es ser carismático. ¿Por qué los primeros discípulos, después del capítulo 2 del libro de los Hechos Apostólicos, decimos que eran carismáticos? Porque se les notaba el Espíritu. Hasta en un momento determinado decían, fuimos a ir a tal lugar, pero el Espíritu no nos dejó entrar. Fuimos a ir a predicar a tal lugar, pero el Espíritu nos llevó a otro lugar. Pero el Espíritu nos lo impedía, pero el Espíritu nos llevaba. Mis hermanos, ser carismático no es tener una búsqueda obsesionada de los carismas. Es tener una búsqueda obsesionada del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene con sus regalos. Es como cuando viene una persona de lejos y que nos trae café. Viene de Colombia, hay que traer café colombiano. Viene del Salvador, trae pupusas de queso. Trae de México, trae
viene de Colombia, trae coca. Porque en los aeropuertos uno dice que es colombiano y es como que dijera soy narcotraficante. Mire, a mí me han pasado que empiezan a hacerle a la Biblia así, vean. A ver si echa polvito blanco. Y yo veo al policía haciendo así como mareándose. ¿Ve? ¿Saben una cosa, hermanos? Ser carismático no es buscar los carismas. Ser carismático es decir, ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven con tu fuerza, Santo Espíritu de Dios. Entonces te dicen, oye, ¿tú qué estás yendo a ese grupo carismático? A mí me parece que son como locos. A mí me dice, padre, los sacerdotes carismáticos son como locos. ¿Usted qué opina? Estoy de acuerdo. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque ser carismático es decirle al Espíritu Santo, haz conmigo lo que tú quieras. Ser carismático es decir, Espíritu Santo, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. Pero hermanos, atención, yo le tengo mucho miedo a esa oración. A esa oración, cuando uno le dice al Señor, haz conmigo lo que tú quieras, yo le tengo mucho miedo a esa oración. Porque nosotros en un momento como ayer, en la predicación, en la oración, en el Santísimo, la gente salía y decía, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Pero cuando sales a la calle y te montas en el auto, se te olvida. Y resulta que Dios empieza a hacer lo que quiere. Y empieza uno a decirle al Señor, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto. Pero no me dijiste que hiciera lo que quisiera. Y cuando uno le hace a Dios una oración, Dios se la toma en serio. Dios se la toma en serio. Por eso, a mí, yo siento que el Señor me ha dado, como a todo sacerdote, el don de sanación. Pero también me dio el don de dar el descanso eterno. Pero es verdad, le voy a decir, en mi ciudad, en mi diócesis, en mi comunidad, me dicen el despachador. ¿Cómo así que el despachador? Yo, mira, si hay una persona muy enferma, me llaman para que vaya a orar por ella. Eso hay que ver a las nueras y a los yernos llamándome. El que lo entendió, lo entendió. Y diciéndome, ay, padre, tengo a un familiar muy grave, muy grave. Yo voy y oro por esa persona y le digo, pero te advierto, no le doy 24 horas. En serio. Pero ese carisma se me ha acrecentado últimamente, especialmente en los congresos. No, mentiras, no. No, pero sí se me ha acrecentado, porque me ha pasado en el último mes 2 casos que me ha pasado así. Hace 20 días, 25 días, una amiga de mi casa estaba muy, muy grave. La llevaron al hospital. La llevaron al hospital. Y resulta que ella, le dijeron los médicos a su familia, ella no sale del hospital ya. Pero este proceso en el hospital puede tomar meses. Y va a ser muy doloroso y va a sufrir mucho. Bueno, mi hermana era muy amiga de esa señora. Y mi hermana, resulta que hace como 25 días yo me estaba embarcando en un aeropuerto en Colombia para venir a predicar a una ciudad de Estados Unidos, en Carolina del Sur.
Cuando yo me iba a montar al avión, veo que me llama mi hermana. Me pareció extraño porque mis hermanas y yo hablamos cada 4 horas y habíamos hablado hacía como 1 hora y yo me había despedido. Bueno, ya voy a ir a montar al avión, ya listo, ya. Bueno, cuando llegues nos escribes cómo te fue, listo. Pero cuando yo me iba, ya iba a entrar al avión, estaba en el, como le dicen, el bridge para entrar al avión, veo una llamada de mi hermana. Digo, qué raro. Y le devuelvo la llamada y me dice, John Mario, fulanita de tal está sufriendo. ¿Por qué no le haces una oración como las que tú sabes hacer? Y yo le dije, sí, pero estamos lejos. Me dijo, graba una oración y se la mandamos por WhatsApp. Bueno, yo me iba a entrar al avión, me hice un ladito, la gente era pasando y yo era así con los ojos cerrados y orando. Y yo veía que al principio la gente me miraba como raro. Yo era haciendo una oración así y extendiendo las manos, Señor, y empecé a orar en lengua, Señor, llévatela, Señor, llévatela. ¿Cómo te vas a llevar a los que están durmiendo en el Congreso de Bakersfield? Llévatela, Señor, llévatela. Bueno, yo le envié la oración. Ah, yo veo por aquí por quién tengo que orar. A ver. Está despierto, ve. A ver. Ve, aquí hay uno dormido, Señor. Ve. Oye. Bueno, yo le grabé la oración, se la envié. El vuelo duró 3 horas. Cuando aterrizó el avión, yo encendí el celular y veo un mensaje de mi hermana. Porque me dice, John Mario acaba de morir. 3 horas. Ya no son 24, son 3. Y me dijo, John Mario, estamos impresionados porque desde que tú nos hiciste la oración, se la comenzamos a poner en el oído cada media hora. Bueno, así es, pero me pasó. No, ya, ¿para qué les voy a contar más? Óiganme, hermanos, la Eucaristía es carismática porque cada Eucaristía es una efusión del Espíritu Santo. Cada Eucaristía es un bautismo en el Espíritu Santo. A nosotros los de la renovación carismática nos gusta mucho orar para que el Señor con su Espíritu bendiga a las personas en lo que nosotros llamamos efusión en el Espíritu, bautismo en el Espíritu, derramamiento en el Espíritu. Pero mis hermanos, cada Eucaristía es una efusión de Espíritu Santo. Si no, ¿qué hace el sacerdote sobre el pan y el vino? Extiende sus manos y dice, te suplicamos que por la efusión del Espíritu Santo, este pan y este vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y se utiliza la palabra efusión. O sea que sobre el pan y sobre el vino hay una efusión de espíritu. Es por el Espíritu que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y es por el Espíritu que el vino se convierte en la sangre de Cristo. Así que mi hermano, cuando tú te comes la Eucaristía, cuando tú devoras a Jesucristo, tú te estás devorando también en tu interior el Espíritu que hizo que ese pan se convirtiera en el cuerpo de Cristo y el Espíritu que hizo que ese vino se convirtiera en la sangre de Cristo. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Por eso, mis hermanos, cada Eucaristía es carismática.
Toda Eucaristía es carismática. Cada Eucaristía es carismática. No es carismática porque se cante alabaré. No es carismática porque se aplauda. Es carismática porque la Eucaristía es posible por la acción poderosa del Espíritu, por la fuerza maravillosa del Espíritu. Por eso toda Eucaristía es carismática. Mientras más reciba la Eucaristía, más carismático serás. Mientras más participes de la Eucaristía, más carismático serás. Hay gente que le dice a uno: Padre, ¿es pecado o no es pecado ir a misa? Si yo tengo el micrófono en la mano, lo mando para urgencia. ¿Cómo así que es obligación, pecado? No es pecado. No es pecado. Perdón, no es pecado no ir a la Eucaristía. Es una necesidad. No lo pongas en los límites de pecado. No es pecado. No es una obligación ir a misa. Es una necesidad. Entiéndanmelo bien. La gente le dice a uno: es una obligación ir a misa. No es obligación. No es obligación amar. No es obligación comer. Pero si no comes te mueres. Es una necesidad. Y no ponga la Eucaristía en el ámbito de obligatoriedad, de pecado, no es pecado. No es pecado, es una necesidad. Porque en la Eucaristía recibo el Espíritu, lo necesito, me alimento de Él. Por lo tanto, mi hermano, no ponga la Eucaristía en esos esquemas de que si es obligatorio, que el domingo falté a misa. Bueno, está bien, ¿por qué no vas el lunes? Si el domingo, pero que no se vuelva eso pues costumbre. Pero es que no es una obligación. Yo lo necesito. Lo necesito. Yo lo necesito. Porque la Eucaristía es pan, es comida, es fraternidad. Ahorita le voy a decir lo que es fraternidad, ¿sí? Espéreme un tantico, ya le voy a explicar. Es que veo esos ojos y mi fraternidad. Bueno, toda Eucaristía es carismática. Toda. Porque toda Eucaristía es una efusión del Espíritu Santo. Pero en tercer lugar, mis hermanos, porque en esto llega un momentico, todavía no, ¿ve? Un momentico, ¿sí? Llévatelo, Señor, llévatelo, llévatelo, Señor. A veces hay ciertos espíritus que solo es con oración. Bueno, es molestando, no, vaya, peínese mejor. Bueno, pero mis hermanos, en tercer lugar, toda Eucaristía es sanadora. Toda Eucaristía y toda la Eucaristía es sanadora. No es tan correcto decir Eucaristía de sanación. Yo entiendo que eso lo decimos porque se hace una oración especial, se atrae a la gente. Es un lenguaje pastoral, es un lenguaje para atraer a la gente. Pero en realidad, toda Eucaristía es sanadora. Y toda la Eucaristía es sanadora. ¿Por qué? Porque la Eucaristía es la presencia de Jesucristo. Y lo que a mí me sana no es la oración del sacerdote. Lo que a mí me sana es la presencia de Jesucristo. Con todo respeto, en mi manera de pensar, yo no he podido entender
¿Cómo es que se celebra la Eucaristía en los congresos? La misa demora 2 horas, se canta, se alaba, la gente brinca, salta. Bueno, y sale de la Eucaristía, se encuentra uno a alguien en la Eucaristía, afuera, afuera, y le dicen: Padre, ore por mí. Uy, a mí me provoca como: ay, Señor, con esta no me des el don de 3 horas, de una hora máximo, llévatela. Óigame, ¿cómo es que me piden que le ore? Y yo le digo: ¿tú comulgaste? Sí. Y si comulgaste, ¿para qué me pides una oración? ¿Quién puede hacer más por ti? ¿Mi oración o el Jesús que llevas por dentro? ¿Quién puede hacer más? Y mis hermanos, toda Eucaristía es sanadora. Me sana toda Eucaristía. En toda Eucaristía hay sanación interior. Como vivimos ayer aquí en la hora santa, toda Eucaristía tiene sanación interior en el perdón. Toda Eucaristía sana el cuerpo y el alma. Toda Eucaristía tiene el poder de sanarme. La que celebra mi párroco en 15 minutos, sí. Y si el sacerdote está en pecado mortal, sí. Y si el sacerdote estuvo la noche anterior tomando licor y tiene resaca, sí. Y si yo llegué a la Eucaristía afanado, malgeniado, sí. Porque no depende de ti, depende de lo que hay allí. No depende de tu fe, depende de que Él está ahí. Depende de que Él está presente allí, mi hermano. Y eso tú y yo lo tenemos que creer. Y por eso, toda Eucaristía tiene el poder de sanar. Toda. Y todas. Aunque hay sacerdotes que le dicen a uno: yo no creo en eso de sanación. Como una vez yo fui a una reunión de sacerdotes. Y entonces desde que lo ven entrar a uno, yo siento que empiezan a decir: ahí viene el carismaniático. Ahí viene el carismático. Ahí viene. Y un sacerdote me dijo: ay, padre, ¿puedo decirle algo? Pero delante de todos los sacerdotes. Y yo le dije: diga, padre. Me dice: a mí me parece tan raro que en su misa se sanen los enfermos. Bueno, él se sentó. Yo levanté la mano. Y dije: padre, ¿me permite decirle algo? Y me dijo: sí, padre, claro que sí. Yo le dije: a mí me parece tan raro que en la suya no se sanen. Porque, ¿por qué en la mía se sanan y en la tuya no? El problema no soy yo. El problema es que yo creo en lo que hay allí. Y yo creo que allí está Jesucristo. Aleluya. Yo creo que allí está el Señor. Yo creo que allí vive el Señor. Por lo tanto, mi hermano, toda Eucaristía es sanadora. Óyeme, San Juan Eudes, un santo del siglo XVII, el que fundó mi congregación, porque yo pertenezco a la congregación de Jesús y María, padres eudistas. Y San Juan Eudes, el que fundó nuestra congregación, que fue un santo genial en el siglo XVII, decía que para vivir la Eucaristía se necesitan 3 eternidades. 3 eternidades, decía San Juan Eudes. Una para prepararla, otra para vivirla y otra para agradecerla. Así, mis hermanos, que toda Eucaristía es sanadora. Óyeme, es que cuando tú vas a la Eucaristía, tú recibes a Jesucristo. Tú recibes a Jesucristo. Y a mí me gusta decirle, como les dije el viernes en la noche: hermanos,
Tú y yo vamos a recibir a Jesucristo en la comunión. Es a Jesucristo. Es a Él. Es a Él. Por eso todas las Eucaristías son sanadoras. Toda Eucaristía es sanadora. Vuelvo a repetir. A veces hacemos un énfasis que misa de sanación, misa oración por los enfermos, etcétera. Y yo siento que es un lenguaje pastoral, porque atrae a la gente, porque desarrolla un carisma. Pero en realidad todas las misas son sanadoras, todas. La que celebra tu párroco de 20 minutos en la mañana porque la gente va a ir a trabajar, esa es sanadora. Es que el Jesús que está allá es el mismo que, aunque nos demoremos 2 horas, es el mismo Jesús. Dígame. Bueno, la hermana hace una pregunta. La hermana hace una pregunta que me parece interesante, es más un tema práctico que del sentido de las cosas. Ella dice que a veces hay personas que cuando está distribuyendo la comunión, un ministro de la Eucaristía, que no es el sacerdote, no la reciben con esa persona. Pues a mí me parece, y sobre todo si es con una mujer, porque yo a veces estoy repartiendo la comunión y veo que en otro lugar está una mujer, hay, sobre todo las mujeres no les gusta recibir la comunión con la mujer. Las mujeres mismas se desprecian, porque después dicen que no nos valoran en la iglesia, que no nos dan el lugar que es. Y cuando van en la fila, si ven que hay una mujer o un hombre, prefieren con la mujer, especialmente las mujeres. ¿Qué les diría yo a esas personas? Que no lo están haciendo bien, porque la iglesia a esas personas las preparó para hacer distribución de la Eucaristía. Es como, es mi manera de pensar. A veces la gente le dice a uno: yo no recibo la comunión en la boca, en la mano, sino en la boca. Sobre todo en pandemia en mi país dijeron: hay que dar la comunión en la mano, no en la boca. Y hay gente que le dice a uno: es que mi boca no es digna del Señor. Y yo le digo: es que mi mano no es digna del Señor. Y yo le digo: y la boca, peor. Peor. A veces nosotros creemos que eso es lo que determina. No, no determina eso. Para eso la iglesia sabe lo que hay que hacer. Ayer el padre Zavala dijo una cosa muy interesante en la predicación de él. Yo estaba allí sentadito al lado de la hermana Clarisa escuchando la predicación. Él dijo que a veces nosotros queremos una iglesia hecha según nuestros caprichos y no según las indicaciones de la iglesia. Pero bueno, ese es otro tema, pero esa es mi manera de pensar. Ahora, les estaba diciendo que ¿qué? Que el cuarto punto. No, está en el tercero. ¿Usted quiere que acabe o qué? Bueno. El cuarto punto es este. ¿Cuál es el cuarto punto, doña? La fraternidad. La fraternidad. ¿Qué significa que la Eucaristía es la fiesta de la fraternidad? Primero, la Eucaristía es un compendio de toda oración. Segundo, la Eucaristía es carismática. Tercero, la Eucaristía es sanadora. Y cuarto, la Eucaristía es una fiesta de fraternidad. ¿Por qué la Eucaristía es una fiesta de fraternidad? Por una razón muy sencilla, hermanos, muy sencillito. Cuando tú te sientas a la mesa en tu casa,
la mamá o el papá o la persona que prepare los alimentos hace los mismos alimentos para todos, a no ser que haya una persona con una enfermedad o algo. ¿Y qué nos vuelve hermanos? Que nos sentamos a la mesa y comemos lo mismo. Porque yo me siento a la mesa con mis hermanas y antes con mis padres, y mi mamá no decía: esta porción de carne para el padre, esta porción de pollo para la menor y este arroz para la mayor, sino que era para todos lo mismo. Y mi mamá, cada uno nos daba lo mismo. Ella era la que preparaba los alimentos y los servía, y a todos nos daba lo mismo. ¿Y eso qué hacía? Nos volvió hermanos. Y las cosas han cambiado en el mundo, pero yo recuerdo que mi papá no permitía que uno almorzara o comiera, porque en Colombia le decimos a la comida del mediodía almuerzo, y ustedes le dicen comida, ¿cierto? Mi papá no permitía que comiéramos a diferentes horas. Nos teníamos que reunir una vez al día para estar juntos. No permitía. Y no permitía celulares en la mesa. No permitía, porque la gente es comiendo y con el celular en la mano. Mi papá no permitía celulares. ¿Por qué? Porque cuando estamos comiendo nos miramos a los ojos, nos vemos. Cuando tú siempre estás viendo el celular, no ves a la otra persona, no sabes quién es. El celular te oculta el rostro de la otra persona. Y la Eucaristía es la fiesta de la fraternidad. Vio, ya llegó la muerte. Por eso le dije que se fuera a peinar, vea. Ya traje a 3 más. Bueno, rápidamente. La Eucaristía es la fiesta de la fraternidad, porque lo que comemos nos hace hermanos. Escúchenme. Lo que comemos nos hace hermanos. Tú comes lo mismo que yo, eres mi hermana. Suave, suave. A mí me gusta predicar 10 minutos con música de fondo, no hay problema. Tú te comes lo mismo que yo, eres mi hermana. En el descanso te atiendo la pregunta. En el descanso. No, en el descanso. En el descanso. Pero tú comes lo mismo que yo, eres mi hermano y yo no te conozco. Eres mi hermana, no te conozco. Pero el mundo de hoy nos ha dicho: disgusting, tocarte. Ustedes han visto cómo se dan la paz los americanos. God bless you. God bless you. Peace with you. Peace with you. ¿Y cómo somos los latinos? Porque nosotros somos fraternos, somos hermanos, somos hermanos. La Eucaristía me vuelve hermano tuyo, aunque yo no sepa quién eres tú. Por eso, si tú estás peleado con alguien, no puedes recibir la Eucaristía, porque ese es tu hermano. Te debe doler tu hermano. Ese que tú comes con él en la misma mesa, te tiene que doler tu hermano. Su dolor te tiene que doler. Su pena te tiene que apenar. Su angustia te tiene que angustiar. Porque la Eucaristía es el banquete de la fraternidad. Eres mi hermano, eres mi hermana. Tienes la misma sangre que yo, la sangre que te dio Dios. Y por eso la Eucaristía me vuelve hermano. Hay un momento en la Eucaristía. Miren que estoy predicando lejos para que no me vean.
Hay un momento en la Eucaristía que nosotros no sabemos el significado. Cuando se pasa la canasta para la ofrenda. Yo sé que a los sacerdotes nos gusta mucho ese momento. Pero mi hermano, lo peor que hemos dicho es que esa es la limosna. Vamos a recoger la limosna. La iglesia no es una limonera. Vamos a recoger la limosna. Limosna no. Ofrenda. Porque yo ofrendo para que saquemos todos una causa común. Para que pongamos el templo bonito. Para que ayudemos a los pobres, que hay muchos. Para que juntos compartamos. Porque el mundo no se muere de hambre porque no haya alimento. El mundo se muere de hambre porque hay muchos que botan el alimento. ¿Saben, mis hermanos? Con el alimento que se bota en los restaurantes de Estados Unidos, se podría alimentar al África, a un continente entero, con la comida que botan en los restaurantes en este país. ¿Saben una cosa, mis hermanos? El mundo no se muere porque no haya suficiente para todos. El mundo está con pobreza porque nosotros no compartimos, porque somos muy egoístas, porque pensamos solamente en lo mío. Y por eso la Eucaristía es una fiesta de la fraternidad, de compartir, de volverme hermano, de decirte la paz contigo, de decirte te amo, mi hermano, de decir bienvenidos, de decir qué rico que estamos los hermanos celebrando al Señor. Es una fiesta de fraternidad. La otra vez yo fui a un congreso carismático en una ciudad de Estados Unidos y me dolió tanto esto. La misa de los americanos era a 1 hora y la misa de los latinos a otra. Me dijeron, tienen que poner el parqueadero distinto, porque si los americanos salen y está su parqueadero ocupado, se molestan mucho por un parqueadero. Por un parqueadero. Resulta que es que ese otro que salen recibiendo al Señor en el corazón y pelea con el otro por un parqueadero. Pero no solamente ahí, igual tú sales de la Eucaristía y comulgaste y peleas con tu esposa, con tu esposo por una tontería, y peleas con tus hijos por una tontería, y resulta que los dos llevan a Jesús por dentro. Porque voy a terminar con esto. Resulta, mis hermanos, que cuando pasa la custodia con la Eucaristía, todos hacemos así. Pero resulta que cuando tú comulgas en la misa, tú eres una custodia. ¿Por qué los católicos cuando pasamos por un templo nos damos la bendición? Porque ahí está el sagrario, ahí está Jesús. No es lo mismo entrar a un templo anglicano que a un templo católico. Cuando estuve en Londres y visité la iglesia de San Pablo, hermosa, anglicana, pero yo decía, aquí falta algo. Es muy bella, pero aquí falta algo. Es un museo por dentro. Pero cuando entro a la iglesia católica, lo primero que hago es ir a visitar el sagrario. No es un monumento, es una presencia viva, es una belleza, está el Señor. Y por eso cuando ustedes y yo pasamos por una iglesia, nos echamos la bendición diciendo, bendito Jesús que estás allá. Pero resulta, mi hermano, que cuando tú comulgas, tú eres un sagrario. Tú eres un sagrario cuando comulgas.
Tú llevas a Jesús por dentro. Tu esposa lo lleva por dentro. Tu esposo lo lleva por dentro. Y cuando tú maltratas a tu esposa y cuando tú maltratas a tu esposo, están maltratando al Jesús que ella o que él llevan por dentro. Y no se te olvide eso. Porque cuando tú comulgas, tú eres una custodia, un sagrario. Y deberías arrodillarte ante el otro, porque es un sagrario. Así como te arrodillas ante Jesús Eucaristía. Y por eso, si ese sagrario que eres tú sufre, yo tengo que ayudarte. Si ese sagrario que eres tú estás en pobreza, yo tengo que ayudarte. Yo tengo que ayudarte, porque no puedo dejar de ayudar al Jesús que llevas por dentro y que te hace digno, te hace digna, te hace maravilloso, te hace maravillosa. Esa es la Eucaristía, mis hermanos. Es la Eucaristía el resumen de toda oración. Carismática, sanadora y fiesta de la fraternidad. 4 cosas les he dicho de la Eucaristía. Compendio de toda oración. Carismática, sanadora y fiesta de la fraternidad. Una sola oración para terminar. Enséñame, Señor, a amarte en la Eucaristía, a valorar la Eucaristía, a reconocerte en la Eucaristía, que no es para nosotros un recuerdo, es tu presencia real. Enséñame, Señor, a amarte en la Eucaristía, a quererte en la Eucaristía, a descubrirte en la Eucaristía. Si supieras, me dice el Señor que les diga, si supieras que mi corazón herido está en cada hostia, me recibirías con amor, me recibirías con respeto, y yo sanaría tu corazón herido. A ti, el más inocente, a ti, el omnipotente, a ti, mi Rey, mi Señor, mi Dios, mi Salvador, te crucificado, tus manos y pies clavados, y tú lo has sino que te quedaste aquí. Bendita Eucaristía, bendito Señor. Que lo entregues por bendito Gracias, Señor, por quedarte en cada Eucaristía,
Gracias, Señor, por regalarnos ese misterio maravilloso de tu amor en cada Eucaristía, que es compendio de oración carismática, sanadora y fiesta de la fraternidad. Amén.